Caso del padre, Mario Napoleón Sasso. A fines de 2003, aunque pudo haber salido a la luz mucho antes y no se hubiese desoído o directamente ocultado lo que ocurría con este cura sanjuanino que desde 2001 estaba destinado en La Lonja, Buenos Aires, Argentina. El incurable, como lo llamaban. Corría 1994 cuando Sasso, por ese entonces un cura que trabajaba para el obispado de San Juan, fue denunciado por haber cometido actos de violencia de contenido explícito en menores. La resolución de la iglesia de su provincia no fue llevarlo a la justicia sino enviarlo a Domus Mariae, un hogar de reclusión que le brindaba tratamiento a sacerdotes de similar perfil, o que sufrían otras enfermedades psiquiátricas. El lugar quedaba en Tortuguitas, Buenos Aires, Argentina, cerca de donde años más tarde el hombre adquiriría una triste repercusión. La recomendación por parte de quienes lo recibieron fue tajante. Sasso no debía estar en contacto con menores. Su carrera no sufrió ningún sobresalto. Lo único que cambió fue la geografía. En 2001, Rafael Rey, por ese entonces obispo de la diócesis Zárate-Campana, lo designó al frente de la Capilla San Manuel, ubicada en La Lonja, lugar al que se acercaban familias y, por supuesto, niños y niñas de muy bajos recursos. Desde ese entonces, este hombre simpático y aparentemente bueno, pasó a ser conocido por todos como el Padre Napo, único cura del templo. La crisis de 2001 en el país se hacía sentir. En ese marco, los años 2002 y 2003 fueron de emergencia total, por lo que la Capilla San Manuel no fue la excepción, en la intención de brindar asistencia. Allí funcionaba un comedor en el que voluntarios preparaban viandas para los vecinos más necesitados. Precisamente, muchas niñas llegaban al lugar para buscar contención y comida, varias de ellas se convirtieron en víctimas del monstruo al que nadie parecía interesado en frenar. Quien comenzó a sospechar fue una colaboradora, al encontrar en un penoso estado anímico a una nena de 12 años que frecuentaba la capilla. Era mediados de 2003 y allí entraron en escena el también cura Luis Guzmán. En ese entonces referente en Pilar de Derechos Humanos. Y la psicóloga María Inés Olivella. La acusación tuvo sus obstáculos debido a la incredulidad de otros fieles y autoridades de la iglesia. Pero cada vez fue más difícil seguir ocultando lo que ocurría puertas adentro de San Manuel. Eran 5 las niñas, de entre 7 y 14 años, que afirmaban que el padre Napoleón había realizado con ellas los hechos más aberrantes aprovechándose de su vulnerabilidad. A fines de 2003 la situación ya era insostenible, por lo que en noviembre los testimonios fueron presentados en el juzgado de menores número 5 de San Isidro. Al mismo tiempo, quien aportó pruebas desde Pilar fue el fiscal Enrique Ferrari, uno de los que se puso la causa al hombro. Días más tarde se lo acusó de violencia de contenido explícito sobre menores y se pidió su detención. Napoleón Sasso desapareció tras la acusación. Comenzó así una cadena de complicidades entre varios de sus conocidos para ayudarlo a escapar. Incluso llegó hasta Paraguay, pero no pudo seguir su permanencia allí más que unos días y volvió al país. El cura fue detenido el 20 de enero de 2004 en el peaje del ramal Pilar de la Panamericana, cuando viajaba en un remis. Se había rapado y ya no tenía la barba que usaba desde hacía unos años. Napoleón Sasso, el incurable, que no podía estar cerca de los niños, era al fin atrapado. Fue alojado en el penal de Olmos, aunque en un sector especial para protegerlo de posibles represalias. El juicio comenzó en octubre de 2007, y en noviembre se conoció el veredicto. Culpable. Para ese entonces, ya no era el padre Napo. Sasso dejó los hábitos para casarse con Graciela Inés Miño. Nunca mostró arrepentimiento, ni al menos una disculpa por lo sucedido. No obstante, desde un primer momento el sistema fue con él por demás flexible. La Cámara de Casación redujo la pena a 16 años, por lo que la liberación fue en los primeros meses del año 2020. Además, desde 2012 contaba con salidas transitorias, un total de 24 horas semanales en casa de su esposa. No se le impidió tener contacto con menores. Pero, de haber existido dicha norma, ya sería parte del pasado. Mario Napoleón Sasso ya no tiene que rendirle cuentas a nadie. El caso del padre